¿Sobre el desarrollo integral, licenciado? ¿O cómo dijo? Disculpe. Sí. Sobre el desarrollo integral. Sí, porque digamos la doctrina Monroe se basa es casi la base, ¿verdad?, de la no intervención. Incluso la no intervención extracontinental, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que Bolívar desde el principio propuso la defensa colectiva del continente, ¿verdad? Y que Estados Unidos retoma esa retórica y también la impulsa a nivel internacional. Y la OEA retoma esos postulados y lo convierte en ley continental, ¿verdad? Entonces ahí es donde queremos llegar. Entonces, porque vamos a hablarlo sobre el tema de la intervención y la no intervención. Bueno, vamos a tenerlo en el transcurso de esta noche. Cuando hablamos de intervención, pues hablamos sobre la injerencia, ¿verdad? Una injerencia de un Estado o grupo de Estado o organismos internacionales, ¿verdad?, en los asuntos internos de un Estado o grupo de Estados. El tema de la intervención es muy delicado porque afecta uno de los elementos esenciales del Estado. ¿Cuál será ese elemento esencial del Estado que afecta? Soberanía. La soberanía, exactamente, ¿verdad? Estamos ante un elemento esencial, soberanía de los estados. Imagínense, afectar, negar ese elemento es casi destruir al Estado en sí, ¿verdad? Y esto pues ha sido tema muy importante en ha sido un tema muy importante pues en el ámbito internacional. Incluso la Carta de la Organización de las Naciones Unidas sostiene al respecto esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, en su artículo 1, ¿verdad?, que tiene los propósitos, ¿verdad? En el numeral 2 dice la Carta de las Naciones Unidas: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad de derechos. Ahí estamos sopesando, pues, ¿verdad?, esas relaciones internacionales sin intromisión de uno contra otro, ¿eh? El principio de igualdad en la libre determinación de los pueblos, importantísimo, esa es la base, ¿verdad? Libre determinación de los pueblos y tomar las medidas adecuadas para fortalecer la paz, ¿verdad? En el artículo 2, en el artículo número 2 hablamos ya de los principios, ¿verdad? Licenciado, en la Carta de la OEA será el capítulo 2, los principios, en el artículo 3, que empieza. En el artículo 3 del capítulo 2, que habla de los principios en la Carta de la OEA, lo que usted quería. OEA, vamos a ver. ¿En qué? ¿En alguna literal en especial? Permítame. Tal vez su literal ¿verdad? Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas. Sí, en la E. Su sistema político, económico y social, ¿verdad? Y a organizar en la forma que más le convenga. Imagínense. Licenciado, el artículo 19 también, ¿no? Ese es y ese es también muy directo, ¿verdad? Sí, ese sí. Supongo yo que es mucho más en relación a la no injerencia en asuntos internos de los estados, el 19. Sí, todos vienen a desembocar en eso, ¿verdad? Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, sea cual fuera el motivo. El 20, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas
de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Mira. 21. El territorio de un Estado es inviolable. ¿Ven? Todos esos artículos están acertados, ¿verdad? Desde ese 3 literal E, el 19, el 20, el 21, entre otros, ¿verdad? Van directamente sobre este tema, no intervención. Ya estamos viendo. Sí, compañero José. Pero en Guatemala solo es teoría, porque al final no es tan así con Guatemala, ¿no? Yo digo con muchos países del mundo, ¿verdad? O sea, y esto tal vez lo voy a aburrir que repita esta cantaleta, ¿verdad? Que en el derecho internacional un asunto es la norma jurídica, tenemos, como le digo, el corpus juris, ¿verdad? Internacional, muy bonito, muy extenso, muy completo. Otra cosa también es la teoría. Y otra muy diferente es la situación real. Porque aún teniendo todos estos parámetros, ¿verdad? Hay sojuzgamientos de países unos sobre otros. Incluso Guatemala, pues, ha sido víctima directa de la intervención, ¿verdad? Y no solo Licenciado, Guatemala. ¿Sí? El ¿Sí? el artículo 29, ese creo yo que es más de la doctrina Monroe, de América para los americanos. Vamos a ver. Correcto, ahí venimos, ¿verdad? Correcto. 28 y 29. Entonces vamos a verlo posteriormente, ¿verdad? Para que ustedes ya tengan adelantado esta situación. Entonces estábamos viendo pues que la intervención, ¿verdad? Es un tema que afecta a la soberanía de los estados y lo tenemos ya plasmado, ¿verdad? En postulados jurídicos como la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? En sus diferentes artículos, ¿verdad? Vemos ahí pues el artículo 2 que habíamos visto, ¿verdad? Y el numeral número 7, ya habíamos visto el numeral número 4, ¿verdad? Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra, ¿verdad? Integridad territorial, independencia política, etcétera. Miren, intervención, no intervención. Y el numeral número 7, que es también muy importante. Ninguna disposición de esta carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada Estado. Como ven, la intervención aquí está dirigida a dos entes, los Estados y la propia organización. La propia organización lo tenemos en el numeral número 7, ¿verdad? Ninguna organización autoriza a las Naciones Unidas, ¿sí? No intervención también, ¿verdad? Como ven, es ni siquiera este organismo. Sin embargo, ¿verdad? Cuando dice, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7 para resolución de conflictos internacionales, sí es admitible la intervención, incluso militar. Y ahí no se llama intervención, se llama actuación, ¿verdad? De la comunidad internacional en la solución del conflicto. Las Naciones Unidas ha hecho uso militar, fuerza militar contra algunos estados. En la guerra de los Balcanes desarrollaron cruentas intervenciones, ¿sí? Por el grado que alcanzó esa confrontación, ¿verdad? Pero también tenemos en nuestra carta de la OEA, ¿verdad? En la carta de la OEA, tenemos acá también
La no intervención, ¿verdad? Como muy bien dijo toda la compañera, ¿verdad? Dentro de los principios, ya dentro como un principio ya lo tenemos, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y organizarse en forma que más le convenga. ¿Se cumplen? Este es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque hemos visto que en la práctica pues, hay países poderosos que no permiten, ¿verdad? Que otros países se organicen si ven que corre riesgo su hegemonía, ¿verdad? Tienen el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Fíjense, artículo 3, literal E. Disculpe, licenciada, ¿es de la carta de la OEA o de la carta de la OEA? No, gracias. ¿Verdad? La carta de la OEA. Pero también tenemos otros artículos, ¿verdad? Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. Artículo 11. ¿Verdad? Respetar. El artículo 12. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Y como ya visto, hasta el reconocimiento, ya habíamos dado por sentado que el reconocimiento es un acto declarativo, no constitutivo, ¿verdad? Es decir, que el reconocimiento, el que reconoce únicamente acepta, ¿verdad?, la capacidad de la personalidad jurídica de otro Estado, pero no su existencia, ¿verdad? No su existencia. Porque la existencia de hecho, ¿cuándo se da la existencia de un Estado? De hecho se da cuando se reúnen los elementos esenciales: población, soberanía y territorio. Entonces aquí dice, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Entonces se convierte en un acto declarativo, no un acto constitutivo. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene derecho de defender su integridad e independencia. No intervención. No intervención, aunque no estén reconocidos por la comunidad internacional. El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga, eso es lo único, miren, acepta la personalidad del nuevo Estado. Eso constituye ese acto. Aceptar la personalidad del Estado. ¿Y eso qué implica? Que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y qué implica? Esa relación recíproca de derechos y obligaciones entre un Estado y otro. ¿Verdad? Tenemos también en la intervención el artículo 19, como ya lo vimos, ¿verdad? Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, ¿verdad?, en otro Estado. El artículo 20, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana. Y hoy todavía ponen soberana de otro Estado. El 21, el territorio de un Estado es inviolable. ¿Verdad? Entonces, como ven, la no intervención, pues sí está... La intervención está... No es un acto, ¿verdad?, que propicie la convivencia de los estados ni perfeccione el derecho internacional. Es un acto que atenta contra todo principio de derecho internacional. Entonces, en el punto, tratamos de los derechos de los estados. Lógico es tratar específicamente los deberes, ¿verdad? Entonces, ya vimos, los derechos de los estados son bastantes, ¿verdad? Pero también tienen deberes. Uno de los deberes de los estados es no intervenir. Es respetar el derecho, la existencia, la dignidad de los otros estados. Y aquí el doctor Larios nos proporciona una definición de lo que es intervención.
Dices injerencia, eso es lo importante, injerencia, ¿verdad? De un estado o un grupo de estados o de organizaciones multinacionales o transnacionales u organismos internacionales o de compañías, fíjense, multinacionales o transnacionales, o la complacencia por parte de los estados a la injerencia de sus nacionales. Miren todo lo que puede, ¿desde dónde puede provenir la intervención? Estados, organismos internacionales, ¿verdad? Organizaciones multinacionales o transnacionales, compañías multinacionales o transnacionales, ¿verdad? O por la simple complacencia por un estado a la injerencia de sus nacionales. No les hace nada, no les dice nada, ¿verdad? En asuntos internos o externos propios del estado. Porque ya vimos, pues, porque eso dice asuntos internos y externos. Porque la soberanía del Estado se manifiesta en dos campos diferentes, a lo interno y a lo externo. A lo interno como un jus imperium, ¿eh? Sobre su territorio, sobre la población. Manifestaciones de poder legislativo, de poder ejecutivo, de poder judicial. Y que gobierna sin injerencia en ningún otro poder. Y a lo externo, como un ente de derechos y obligaciones, como un ente en igualdad jurídica con los demás. Ahí ya no hay jus imperium, ¿verdad? Ahí hay una convivencia, hay una coordinación, pero no hay supremacía de uno sobre otro. Al interno sí hay supremacía. Al externo no. Al externo hay igualdad. Todas las soberanías valen lo mismo, del país más pequeño hasta el más grande. La soberanía vale lo mismo, ¿verdad? Que se respete lo mismo es otra cosa. Lo decía el compañero, ahí tiene razón. Una cuestión es la realidad y otra es lo jurídico, lo doctrinario. Licenciado, una consulta. Buenas noches. El caso de Palestina, ¿cómo es ese caso que hasta que lo reconocieron, pero ya obviamente ya era un Estado? ¿Usted me puede explicar? Palestina es un Estado antiquísimo, ¿verdad? Ahí el problema que se da es con Israel, porque Israel se asentó, no nació ahí se asentó el Estado de Israel, ¿verdad? Dentro del territorio palestino, por situaciones históricas, ¿verdad? Israel estaba dando un parámetro de una convivencia muy tensa. Y la diáspora judía, ¿verdad? Que ustedes saben, se vio a la par que se vio muy maltratada por el movimiento del nazi, de Hitler. La única ventaja que logró fue que la comunidad internacional, ¿verdad?, no se opuso a las oleadas de judíos que iban de regreso hacia la Palestina, ¿verdad? Donde estaban sus antiguos territorios. O sea, esa conflagración, esa situación que estaban viviendo, como que doblegó al mundo a permitir que regresaran, ¿verdad?, a ese lugar. Pero creó una tensión, porque los palestinos se sintieron invadidos en su territorio. Sin embargo, también Israel tenía fundamentos históricos, ¿verdad? Históricos para alegar que podían asentarse ahí. De miles de años, ¿verdad? De miles de años. Recuerden que Israel existió como pueblo. Y es que eso es lo importante. Existió como pueblo aún fuera de su territorio. Nunca dejó esa unidad, ¿verdad? Esa identidad. Por eso le llamaban el Estado sin territorio, ¿verdad? Pero miren, no podía ejercer, ¿verdad?, todas las funciones de un Estado. Por eso ven ustedes judíos en todos los países de Europa y casi todo el mundo, ¿verdad? Entonces la tensión era muy grande e intervino la comunidad internacional. 1948. Imagínense, posterior a la guerra.
naciendo la OEA, perfeccionándose el derecho internacional. Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar ese problema. Entonces le vamos a otorgar un territorio. Y les otorgaron precisamente, dicen ellos que las tierras más duras de ahí, ¿verdad? Los pantanos de la Baja Galilea y los desiertos del Negev, al principio. Y le circunscriben fronteras en la resolución de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ustedes saben, la votación estuvo fuertísima, ¿verdad? Eso nos da una idea del problema tan grande que tenía el mundo en ese punto. Y se crea pues el Estado de Israel así. Se asienta en un lugar. Pero los árabes, como ustedes saben, ¿verdad?, nunca estuvieron de acuerdo con esa situación. Y yo se los cuento para que vean qué problema era ese. Si todavía se está viviendo, ¿verdad? Ya se han surgido diferentes líderes árabes que no han estado de acuerdo, porque esa votación fue totalmente dividida. Y como ustedes saben, históricamente el voto decisivo lo dio Guatemala. Ese empate, ¿verdad? Y era el último voto decisivo. Y Guatemala votó por el Estado de Israel, ¿verdad?, para que se asentara en ese lugar. Y empiezan a surgir líderes árabes, ¿verdad?, como Yasser Arafat, Gamal Abdel Nasser, y todos estos, ¿verdad?, líderes árabes que quieren luchar contra el Estado de Israel. Incluso 3 guerras, como ustedes saben, todas ganadas por Israel, ¿verdad? La del Sinaí, los 6 días y la del Yom Kippur, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con estas? Y este es el problema que hay. ¿Qué sucedió con estas guerras? Que como las dominó Israel, amplía sus fronteras y rompe los límites que le señaló las Naciones Unidas. Ahí está el problema, más problema, ¿verdad? Que él no solo defendió su territorio, sino lo amplió. Va a tener casi el doble de lo que se le otorgó en la resolución de las Naciones Unidas. Y se ha querido, la Asamblea General de Naciones Unidas ha dictado resoluciones condenando la actitud de Israel. Pero ¿qué sucede? Ahí viene también la historia, ¿va? El derecho de veto, ¿verdad? El Reino Unido y los Estados Unidos bloquean, ¿verdad?, toda resolución en contra de Israel. Entonces las Naciones Unidas no han logrado, ¿verdad?, emitir sus resoluciones y llamar al orden de Israel, porque Estados Unidos y el Reino Unido bloquean toda resolución. O sea, como ven, el caso es muy, muy complicado, ¿verdad? Pero eso es, pues, el pueblo de Israel se asienta y ya se convierte como un Estado completo con población, soberanía y territorio. En 1948, a través de la resolución de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y ahí estamos viviendo. Bueno, estamos viviendo esa historia ahora, ¿verdad? Entonces, a la par de los derechos, los estados tienen deberes. Y uno de los deberes que tiene es respetar la vida de los demás estados, no intervenir en sus asuntos internos, ¿verdad? Respetar esos derechos que hemos venido viendo. Entonces, repito, la definición de la intervención es injerencia, eso es importante, injerencia de un estado, ¿no? Puede ser un estado o un grupo de estados también, o pueden ser organismos internacionales o compañías multinacionales, transnacionales, o por simple complacencia de un estado hacia sus nacionales, ¿verdad? Esa injerencia va en cuanto a los asuntos internos o externos propios del Estado. Internos con el jus imperium, el externo, pues, la convivencia internacional, ¿verdad? La igualdad jurídica. En tiempos de paz, como el objeto de imponerle su voluntad, es que hay un objetivo esa intervención, influir en sus decisiones, conducirlo al fracaso o a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos. ¿Cómo puede ser la intervención? Dice,
hacer declaraciones públicas de entre las muchas, ¿verdad? Apoyando políticas de terceros que se sabe van al encuentro de la política de los estados. Llevar a cabo bloqueos económicos por el hecho de que no comulgar con la política del estado, al que bloquean. No vender repuestos de maquinaria que necesitan para que se habilite, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? También puede haber intervención financiera. También política. Entonces, lo importante es que en todos estos casos se afecta a la soberanía de los estados, ¿verdad? Se niega la soberanía de los estados, ¿sí? Se atropella con ella a los estados, ¿verdad? Puede ser en forma militar, violenta, puede ser en forma deliberada, puede ser en forma más sofisticada, diplomática, ¿verdad? Pero va a afectar, pues, también, pues, alimentando golpes de Estado, como el compañero, ¿verdad? Hay intervención, ¿verdad? Hay intervención. Pero también hay intervención que se considera lícita, ¿verdad? Dice cuando se invoca un tratado especial, como el TIARBA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahí no hay intervención, ¿verdad? Cuando el país, como que pide el auxilio de los demás estados, pueden asentar, ¿verdad?, contingentes militares incluso en otro país. Pero ahí no es intervención porque, ¿verdad?, hay una justificación. Cuando se produce una petición formal, ¿verdad?, de parte de un estado hacia otro estado, ¿verdad? Cuando el estado interventor puede invocar un interés legítimo, ¿verdad? Como ejemplo, dice, la protección de sus nacionales o de los bienes de sus nacionales, ¿verdad? Ahí puede intervenir. Cuando el estado interventor actúa en beneficio del interés general de la comunidad internacional. Como hizo los Estados Unidos, cuando intervino Irak, estamos en defensa, dice, del sistema democrático de Occidente. Eso las intervenciones ilícitas son aquellas en las cuales no existe ningún título suficiente que la justifique. Y entonces, aquí el doctor Cabanelas nos habla de intervención armada, intervención diplomática, intervención pacífica, intervencionismo. Imagínense. La intervención armada dice guerra e intervención de intensidad variable según el descaro mayor o menor del ejército de ajeno país que se entromete sin franca beligerancia, solo por meterse, ¿verdad? Sin tener como ese interés. Hay una intervención, puede ser hasta carácter militar. Intervención diplomática, presión internacional que las grandes potencias, imagínense, las grandes potencias ejercen por medio de los embajadores, con veladas amenazas o halagos, pues era una amenaza o halagos, que se concretan en tratados o en ciertas medidas de hecho en los pueblos sometidos a su zona de influencia. Cuando se derrocó el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, ningún país de América respaldó a Guatemala. Estados Unidos lo ordenó y ahí terminó todo, ¿verdad? Ahí hubo una intervención diplomática porque se convocó a una conferencia interamericana en Punta del Este. Y ahí se decidió la suerte de Guatemala, ¿verdad? Intervencionismo.
La intervención como actitud sistemática o abusiva. Ese es intervencionismo. La intervención como actitud sistemática y abusiva. ¿Algún país en su política exterior ha tenido ese comportamiento, verdad? Sí, como sabe, muy bien, dice aquí el compañero. La intervención en Guatemala se dio pues porque están afectando intereses de una gran compañía, ¿verdad? Igual en Chile, ¿verdad? Participó la Ford en el movimiento contra Salvador Allende. O sea, a veces los intereses particulares, ¿verdad?, detonan intereses de Estado. Entonces ya el intervencionismo ya se convierte en una actitud, ¿verdad?, de un Estado, ¿verdad? Y dice actitud sistemática y abusiva. Acción gubernamental en esfera antes ajena a la regulación administrativa. Intervencionismo internacional, intervención o injerencia, o sea, ponemos a la palabra injerencia sistemática o frecuente en territorio o asuntos de otros países y de la esfera propia de la soberanía ajena. Según unos analistas que estaba viendo yo en internet, dicen que más bien el que está librando la guerra de Ucrania es Estados Unidos. Y hay muchas cuestiones que implican mucho ahí, ¿verdad? Yo ya les había hablado del cambio, el nuevo orden mundial, ¿verdad?, que se pasó de la geopolítica a la geoeconomía. Recuerden que el pilar de los Estados Unidos es la economía. Si ese pilar tambalea, Estados Unidos entra en peligro muy serio, ¿verdad? Mueve capitales inmensos. Pero también es el país más endeudado del mundo. Pero como ellos hacen la moneda, porque existe el patrón dólar, y eso es lo que está tratando de atacarse ahora, ¿verdad? El patrón dólar, superar el patrón dólar. Se superó el patrón oro, ¿verdad? Ahora es el patrón dólar. Pero eso significaría casi la muerte de Estados Unidos. Y se están aferrando, ¿verdad? Y están alimentando. Ya le van dando más de 400 millones de dólares al gobierno de Zelensky para financiar la guerra, ¿verdad? Más el armamento, miles de millones en armamento, ¿eh? Aviones, acuático. Vieron que atacaron un puerto ruso, les entraron por el mar. Pues no crean que es el ejército ucraniano, así era el ejército ucraniano, no. El ejército ucraniano creció en el fragor de la guerra, alimentado por las potencias europeas que tienen intereses directos. Francia, Reino Unido, principalmente, ¿verdad? Que son y Alemania, que son los países más involucrados en la guerra. Y aquí pues Estados Unidos, como que en Canadá ya quiere entrar, son ejércitos grandísimos. Y Putin ya dijo que si los países siguen alimentando a Ucrania, ya no va a atacar solo a Ucrania, sino va a ir directamente al territorio de los países que estén alimentando la guerra. Ya el pueblo francés está reaccionando, ya hay un sector de la población que está manifestándose para que Francia se retire de ese conflicto. Ya Rusia ya desplegó. Sí, Christopher. Licenciado, buenas noches. ¿A qué se debe la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia?
hegemonía internacional, ¿verdad? Intereses. Como él decía, antes era la geopolítica, ¿verdad? Eran la disputa de zonas terrestres, planetarias, ¿verdad? De influencia, los polos de poder político mundial. A raíz de la desintegración de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, hubo un nuevo orden mundial y dio paso de las tensiones que producían la confrontación este-oeste a nivel político, gobiernos socialistas, movimientos comunistas frente al capitalismo. Se desvía la atención hacia la confrontación económica. Países pobres, países ricos. Pero la mayor hegemonía económica la tenía los Estados Unidos. Rusia, según Putin, dice que siempre, después de la desintegración de la Unión Soviética, siempre luchó por ingresar, como que dice, a los clubes, ¿verdad?, de poder económico de Occidente. Pues dice que fue bloqueado. Según él, dice que sería la única palabra disidente contra Estados Unidos, porque dice Putin que Estados Unidos no convive, sino ordena en el ámbito internacional. Y que la única que se le puede plantar, ¿verdad?, es Rusia. Entonces, al verse excluidos, pues Rusia ha tenido que luchar por su propia cuenta, pidiendo sus propios intereses. Y ustedes saben que todas las transacciones del mundo pasan por el poder económico de los Estados Unidos. Y Ucrania, que vive en las fronteras de Rusia, ese gobierno es producto de una confrontación que hubo pro-occidental, pro-Estados Unidos, que ganó esa confrontación, ¿verdad? Y hoy está pidiendo su ingreso a la OTAN. Imagínense, en la propia frontera. Eso provocó pues una reacción inmediata de Rusia, ¿verdad? Porque ya iba a tener pues a un enemigo muy cerca, ¿verdad? Pero eso también implica cuestiones económicas, porque Ucrania es como la producción vegetal de Europa. Es enorme, dice y abastece a Europa. Y pues Rusia tiene una relación inmediata con ellos, pero Rusia abastece de gas natural y no me acuerdo qué otros elementos, ¿verdad?, de energía para toda Europa. Y a Estados Unidos tampoco le conviene pues que algún país maneje casi monopólicamente productos, ¿verdad? Porque el patrón dólar empieza a ceder. Y si cede el patrón dólar, Estados Unidos puede resquebrajarse. ¿Verdad? Sí, compañero Francisco. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, por ejemplo, en el caso de China, China se está levantando como una potencia mundial también. Entonces, la relación entre China y Estados Unidos también es un tanto tensa. Bastante tensa, ¿verdad? Y ahorita que hay acomodamiento de bandos, porque eso es lo que hay ahorita. ¿Qué bandos van a ir? China ya salió con Rusia, ¿verdad? Porque sí, realmente son enemigos con Estados Unidos. China y Estados Unidos nunca se han llevado bien. Y China ahorita es la primer potencia económica mundial. Dicen que sus cimientos no están muy bien colocados, pero por el momento. Incluso sus aviones de combate más sofisticados ya se puso a producirlos en serie. Preparándose para qué no se sabe, pero ya vieron a China produciendo en serie sus aviones más sofisticados de guerra, ¿verdad? Y esta cuestión de los globos que hicieron explotar en Estados Unidos está levantando aristas muy peligrosas,
¿verdad? Entonces, Rusia y China son aliados en el ámbito internacional. Y ya se les unió la India. Y ya se les unió Corea del Norte. Y Turquía, que es un rompimiento brutal dentro de la OTAN. Turquía rompe la unidad de la OTAN al declararse más apegado a Rusia. Yo no sé qué pasó porque ha estado alimentando a Ucrania, ¿va? Pero me parece que va a tener un giro. Hay que poner atención a ese giro, ¿verdad? Amarilis. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que eso le iba a comentar, o sea, qué papel, o sea, cómo se va a desarrollar el problema de que China tenía esos globos que ellos dicen que solo era para estudiar cambios climáticos y que se desviaron por error. Pero hasta donde yo tengo entendido, Biden salió diciendo que él no se va a disculpar por tal situación de haberlos derribado. Pero si China y Rusia y los demás países están como que más fuertes, a mi pensar, con lo que usted está explicando, quiere decir que posiblemente Estados Unidos sí va a caer realmente o vaya a ceder frente a estas potencias que son más fuertes que él. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos acaba de presentar su avión más sofisticado. Ha superado al fantasma que le llaman, ¿verdad? Lo pusieron a la prueba en la invasión a Panamá. No detectan los radares, bueno, una velocidad, ya superaron ese avión y ya tiene producidos 100 aviones. Y Estados Unidos sí tiene un poderío tremendo y mucha tecnología. Estados Unidos no es un hueso suave de roer, ¿verdad? Aunque la Unión Soviética parece que es la potencia primera en el mundo a nivel nuclear. Pero en cuanto a modernización de documentos de instrumentos militares, lo supera Estados Unidos. Sin embargo, Rusia... ¿sí? Una pregunta. O sea, ellos en armamento sí son muy fuertes, pero si es algo nuclear, algo biológico, creo que llevaría mucha ventaja los otros países sobre ellos en ese punto, tal vez. No, por la forma en que dicen que se expanden muy rápido los ataques biológicos, o no sé cómo era la otra palabra, que ellos dicen de que no son armas realmente como las que tiene Estados Unidos, sino es algo más como radioactivo, como lo que pasó en China, en Hiroshima. Entonces, creo que eso sí sería malo porque, supongamos, Putin dice que él puede lanzar un cohete y en cuestión de segundos ya está acá. No sé qué tan avanzado sea lo de Estados Unidos o qué tanto se puede comparar a la hora de que ellos quisieran enfrentarse realmente. Yo digo que están parejos. Yo digo que tiene más potencial Rusia, pero no quiere decir que Estados Unidos no tenga nada, ¿verdad? Y cuenta con el apoyo de países muy poderosos también, y aliados incondicionales de Estados Unidos. O sea, las fuerzas están muy equilibradas ahí. Y Rusia desplegó su submarino, super submarino, y lo detectaron en el Ártico. Dice que tiene bombas que pueden destruir un continente. Y pueden pasar sumergidos un año bajo el agua. Un año pueden pasar bajo el agua, esperando cualquier orden que se les emita. ¿Verdad? Sí, Byron. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Sí, en el caso, volviendo a lo de los globos, aunque fuesen para otras cosas que no fueran de espionaje, siempre y cuando esté violando el espacio aéreo, eso le da la pauta a cualquier país para poderlos derribar, por estar violando el espacio aéreo, ¿no? Sí, porque hay, digamos, el espacio aéreo también tiene sus zonas, para decirle, ¿verdad? Entonces hay una zona de espacio aéreo hacia arriba, donde es soberanía absoluta de cada estado. ¿Verdad? Yo siento que puede ser hasta forma de provocación, ¿verdad? Como tanta cuestión que hay ustedes tan sofisticados, ¿verdad? Acuérdense que hay espionaje, hay grupos élites de guerra, que nosotros no conocemos, pero esos países ya los tienen, ¿verdad? Y esas pueden ser, pues, tácticas de guerra, ¿verdad? Hasta cómo ir midiendo al contrincante. Pero China y Estados Unidos entraron a una situación muy tensa con esto. María Celeste. Buenas noches, licenciado.
Estaba recordando algo que usted nos mencionaba en la clase anterior sobre cómo es que los grandes estados poseen armamento, ¿verdad? Ujú. Y es interesante que, bueno, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia empezó en la Guerra Fría, ¿verdad? Y más con la proliferación del armamento nuclear. Pero Sí. es chistoso pensar que esos grandes estados ponen a los demás países a firmar acuerdos de no posesión de armas nucleares, pero Estados Unidos, Rusia, China pueden tener sus armas nucleares y son los países que más problemas dan. Entonces, considero yo de que al menos es algo muy injusto y tonto pensar que a Guatemala le pongan a poner a que no va a tener armas nucleares que ni siquiera las sabemos hacer y no las podríamos hacer, me imagino. Sí, Pero, sí. esto me imagino que debería de basarse en igualdad y poner a los estados que son los peligrosos, que son las grandes potencias, por así decirlo, también firmar un acuerdo de que ellos no posean armas nucleares, porque sinceramente pienso que si hubiera una tercera guerra mundial sería en esto, en armas nucleares. Es posible que sea la última, Por eso dicen que la cuarta va a ser con piedras y palos. Sí, porque ya hay arsenal suficiente para destruir el planeta. Ya, ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿frente a qué estamos? Yo voy a ser desde el principio dije que hay que apostar por la diplomacia. Desde la diplomacia, los países como Guatemala y Salvador y todos los países parecidos a nosotros, ahí tienen fuerza. Y que no apoyaran. No apoyar ningún bando. ¿Verdad? Sino apoyar únicamente la solución diplomática del problema. Es lo único que nos queda, ¿verdad? Pero la escalada ya va muy fuerte. Porque Rusia ya advirtió directamente a los países y los países siguieron proporcionándole material bélico de última generación a Ucrania. Como que dice, bueno, y ya tiene, como le digo, apostado a 1000 kilómetros de la costa, que es nada, ¿va? Por las distancias que se manejan, un submarino atómico frente a las costas de Estados Unidos, a 1000 kilómetros. Entonces la situación... Licenciado, ¿sí? ¿Usted qué opina? Al menos yo considero, como sinceramente satanizan mucho lo que hacen en Rusia, pero considero que lo que hizo Rusia fue defenderse ante lo que querían hacer la OTAN con Ucrania, que era apoderarse de territorio. Pero, ¿qué considera usted? ¿Realmente están satanizando mucho a Rusia? Aunque no digo yo que la guerra sea buena o mala, pero considero que Rusia sí estaba defendiendo mucho su territorio. Acuérdense ustedes que Rusia es una piedra en el zapato para Estados Unidos, ¿verdad? Para ser como se dice, la única superpotencia. Siempre se ha frenado eso. Y con el cambio que tuvo Ucrania ahí de querer ser de la OTAN, se cambió totalmente el panorama del mapa internacional, ¿verdad? Y habían, en ese golpe de Estado que les cuento, ¿verdad? Habían dos regiones prorrusas que fueron totalmente aplastadas por ese movimiento, ¿verdad? Y separadas de Rusia, que son las que Rusia ahorita recuperó, ¿verdad? Y dice Putin que fue a pedido de la población, eso no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Eso lo dice él, pero podía ser, ¿verdad? Eso es lo que le explica. Entonces, como en la libre determinación de los pueblos, creo que pertenecían y los aplastaron el movimiento pro-occidental, ¿verdad? Y está recuperando, dice, una situación pedida por los pueblos y que históricamente estaba diferente antes de que fuera ese golpe de Estado. Eso es realmente lo que ha dicho Rusia. Entonces, pero como hay tantas cosas ocultas, ¿no? Ustedes, que si no tenemos nosotros el alcance, habría que evaluar todo eso que se publica ahora y quiénes lo publican. Como ven, esas cuestiones es de llevarles la secuencia, ¿verdad? Pero viene en estos temas que hemos estado hablando, ¿verdad? De la intervención y no intervención. Es para que veamos lo delicado de ese tema. Que realmente ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Si podemos en términos fríos, la intervención de Rusia contra Ucrania, como se le quiere ver, ¿verdad? Y ahí así lo están manejando. O sea que ese es un postulado fundamental. Y la no intervención
puede constituirse en una norma de derecho imperativo internacional. Ese jus cogens que hemos estado hablando, ¿verdad? Que ese no se puede negar ni con tratado, ni con ningún tipo de ley, ni acuerdo entre estados, ¿verdad? Es un principio respetado por la comunidad internacional en su conjunto, la no intervención. Y tan así, miren, que todo lo que ha provocado un acto que se ha calificado como tal, ¿verdad? Mira hasta dónde vamos, ¿verdad? Entonces, a la parte de la intervención tenemos la doctrina de la no intervención, ¿verdad? Este principio, como ustedes ven, ya en América se acuñó mucho por nuestra situación de ex colonias. Desde 1815, ¿verdad? Ya Bolívar venía pensando en estos temas. Como les conté el caso de la Santa Alianza, ¿verdad? Que se instaura con grandes potencias de Europa para reconquistar, ¿verdad?, territorios en América. Y Bolívar ve este peligro y suscribe ese gran documento que es la Carta de Jamaica, 1815, ¿verdad?, convocando a la reunión de todo el continente en un congreso panamericano, ¿verdad?, que se reúne hasta 1826, 11 años después, al que se llamó el Congreso de Panamá. Desde ahí hablan de la intervención y la defensa conjunta del continente. Imagínense qué visionaria esa gente, ¿verdad? Se deja sin efecto todo ello porque solo Colombia ratifica el tratado y Estados Unidos, ya como potencia mundial, retoma el panamericanismo en 1898, ¿verdad?, bajo las conferencias internacionales, la primera conferencia en Washington, ¿verdad? Y empiezan las conferencias internacionales americanas, que viene a dar lo que es la OEA en 1948, cuando se perfecciona el derecho internacional tras la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Posteriormente en Europa, con el inicio de la hacia la antes Comunidad Europea. Entonces la doctrina de la no intervención, ¿verdad?, se puede ver de un punto positivo y negativo. Negativo no quiere decir malo, ¿verdad?, sino en otra acepción. El positivo es en afirmar que cada estado tiene derecho de arreglar sus asuntos internos como mejor le plazca, ¿verdad?, como mejor le parezca. Mientras que desde el punto de vista negativo, el que ninguna nación, ¿verdad?, puede constituirse en obstáculo directo o indirectamente, expresa o implícitamente, ¿verdad?, en la vida económica, social, cultural de otro país, o sea, de abstenerse. Este principio es de observancia universal y se basa principalmente en la autodeterminación de los pueblos. John Adams, ¿verdad?, en los Estados Unidos en el siglo XIX ya venía moldeando, ¿verdad?, ese pensamiento a no intervención. Acuérdense ustedes que el siglo XIX fue violento, ¿verdad?, y la intervención se veía como algo real, como algo muy posible. Se manejaba de otra forma, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a preocupar. Primero Bolívar, después darán los dirigentes estadounidenses. Y ya siendo presidente James Monroe, retoma esos postulados de John Adams, ¿verdad? Y un informe al Congreso de la Nación, de la Unión, ¿verdad?, en 1823, esboza los principios de lo que es la doctrina Monroe,
y lo quiere alimentar también el panamericanismo. El principio de no colonización. Ya no se va a permitir que una metrópoli colonice a ninguna otra entidad, ¿verdad? Política, económico-política. También el principio de aislamiento. ¿Aislamiento de dónde? De Europa. Acuérdense ustedes que la Santa Alianza quería retomar esas tierras. Y el aislamiento era básicamente de los Estados Unidos hacia Europa. Estados Unidos fue invitado para conformar lo que se llama la Santa Alianza y no quiso, inteligentemente no quiso, ¿verdad? Y el principio de no intervención, ¿verdad? Que se resume así: ningún Estado europeo puede extender su sistema político al continente americano, ¿verdad? B, ningún país europeo puede atentar contra la independencia de los países americanos. Ningún país europeo puede combatir o suprimir las libertades que disfrutan los pueblos de América. Pero también, aquí le faltaron los horarios, y estaría bueno que lo apunten: defensa conjunta del continente, ¿verdad? Bueno, y existen diferentes doctrinas: la doctrina Drago, la doctrina Calvo, ¿verdad? Que una es, pues, no es admisible el uso de la fuerza por deudas, así se asume, ¿verdad? Y la doctrina Calvo tampoco, ¿verdad? Cobros de crédito tampoco, y deudas privadas no pueden ser catalogadas como derechos para los estados. Entonces vemos pues que el país más interventor ha sido los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues la agresión es un ataque principalmente armado de una nación contra otra, sin declaración previa. Y viene lo que es el reconocimiento. Ya vemos, y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Que el reconocimiento es un acto declarativo, no un acto constitutivo, ¿verdad? Artículo 13 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿verdad? Hay quienes creen que es constitutivo y otro declarativo, pero el continente americano, ¿verdad?, aboga porque es un acto declarativo. O sea, el nacimiento de un Estado, la existencia de un Estado no depende de su reconocimiento, depende básicamente de que reúna los elementos esenciales para su existencia. Y por último está el reconocimiento de los gobiernos. Y esto lo vamos a dejar pendiente para la otra clase, ¿no? Reconocimiento de los gobiernos. Por favor, le dan una leída, porque vamos solamente a mencionar cuál de todas nos interesa más. Sí, que les agradezco. Disculpe, ¿qué fue lo que nos dijo que sería bueno que anotáramos defensa conjunta del qué? Del continente. Perdón, sí. Y estos están contenidos en la Carta de la OEA, básicamente en los artículos 28 y 29. Seguridad colectiva. Por favor, leen esos dos artículos, 28 y 29. Ahí pueden ponerle doctrina Monroe. De acuerdo, licenciado, gracias. Bueno. Gracias, feliz noche. Gracias por favor de su atención y pasen feliz fin de semana, jóvenes. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado, igualmente para usted. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Se cuidan. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche.